Hola, bienvenidos y bienvenidas a Armas para lo Fantástico, una serie de 9 entrevistas en los que vamos a tener la oportunidad de charlar con 9 referentes de la improvisación que nos van a regalar su visión de un territorio tan vasto y complejo como es esta disciplina. Desde la Casa de la Impro hemos propuesto un mapa de habilidades, un marco de competencias para ayudarnos a comprender un poquito mejor todo este territorio que es la improvisación. Hoy tenemos la suerte de contar para este primer capítulo con Feña Ortali, que es un referente absoluto de la práctica y la teoría de la improvisación, fundador de Global Impro y de la maravillosa revista Status, que si no la conocéis tenéis que ir corriendo ya a conocerla. Y vamos a charlar con él sobre este mapa que hemos configurado. Vamos a hacer un sobrevolado sobre estas 8 áreas para conocer su opinión, su experiencia y con suerte ir recopilando todos los regalos que nos dé. Así que cargaros bien la mochila de la curiosidad, que vamos a iniciar este viaje, que espero que os guste. Y nada, viva la impro. Muchísimas gracias. Esto es Armas para lo Fantástico, una serie de entrevistas donde vamos a explorar, acompañados de improvisadores de renombre y gente que admiro yo personalmente, para explorar un poco esta idea de una cartografía que nos permita explorar la improvisación teatral más allá de un ejercicio no más instintivo. Hoy tengo la oportunidad y la suerte de estar con Feña Ortali, que es todo un referente a nivel teórico de la impro, fundador, creador de Global Impro, de la revista Status, que es seguramente la referencia a nivel teórico de publicación. Yo creo que seguramente tanto en castellano como en... porque tenéis ya ahora en 4 idiomas, ¿no? Exacto, sí. Español, inglés, francés e italiano. Un poco lo que, por la misma razón, creo, imagino que planteas esto. Lo más importante es la difusión. Eh, y sobre todo la difusión de cierto tipo de material, de cierto tipo de contenido que nos interesa particularmente. Y como a todos nos gusta jugar y divertirnos y hacer idioteces junto a otros idiotas como nosotros, la parte teórica, la parte más seria, por decirlo de alguna manera, entre un camión de comillas, es la que quizás cuesta más difundir, o al menos contarle a la gente de que no es solo jugar. Para jugar hay estas reglas, estas ideas, estas pautas, estas reflexiones, que no es para hacer mejor o diferente el juego, es para quizás saber por qué hacemos lo que hacemos. Ujú. Exacto, y esta labor de difusión, incluso de la evolución de la propia improvisación, ¿no? Que es verdad que va ampliándose, se va expandiendo y vamos llegando a lugares que yo entiendo que con el trabajo que tú haces es como darle un valor propio a la improvisación como una disciplina totalmente desarrollada y con sus propios corpus y con sus propias idiosincrasias, ¿no? Sí, nunca tuvimos el acceso al material. Como humanidad en general, cada pasito que damos es tenemos acceso a más información. En el mundo de la impro, por poner una referencia, yo empecé en el mundo de la impro hace unos 25 años. No había YouTube, no estaba la red de conexiones que tenemos hoy, tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico. Entonces, de pasar a conseguir una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de Impro de Kit Johnston, a bucear en algunos textos que se podían encontrar en PDF en esta proto internet, a esto, a las posibilidades que tenemos de estar a una llamada, de hablar con cualquier persona de todo el mundo, a haber probado que se pueden dar clases, tomar clases, incluso hasta hacer espectáculos online que tuvimos que explorar forzadamente durante la pandemia, a la producción de la revista, a la producción de cada vez más textos y a esta curiosidad teórica que está empezando a ponerse de moda, bien, de cada vez más gente, más nerds que quieren buscar razones, motivos y fundamentos teóricos para eso que hacen. Sobre todo porque creo que la espuma de la impro sube muy rápido. Enseguida nos venimos muy arriba porque nos vemos capaces de hacer esto que es interesante, divertido y además a la gente le gusta, pero va bajando de a poquito esa espuma. Y cuando baja esa espuma es cuando realmente ahí ya
no nos da el mismo efecto. Entonces, quienes queremos seguir profundizando, encontramos que, miren todo lo que hay. Estamos hablando de milenios de historia del teatro que no estábamos aprovechando. ¿Qué se puede hacer con este juguete que tenemos dentro de este contexto que tenemos? Totalmente, y además, un poco para ir metiéndonos en esta idea del el marco de competencias, de habilidades, para mí un poco, en mi experiencia, un poco lo que estás comentando, es verdad que está esta aproximación teórica, pero también un descubrimiento interno, ¿no? De las propias cosas que vas descubriendo desarrollándote en esta disciplina. Es verdad que al final aquí hay una cuestión de cuánto se mete cada uno en la improvisación, porque es un poco lo que comentas, hay gente que explora, como tiene esta necesidad y este gusto por profundizar a nivel teórico, hay gente que se queda en un plano muy, digamos, como más superficial, de eso más lúdico, de pasar el rato, está perfectamente equilibrado dentro, digamos, de las diferentes capas, pero es verdad que puedes notar esa diferencia entre... A mí me ha pasado, con compañeros de compañías que querían una cosa muy superficial, en plan de venimos aquí a pasárnoslo bien y sin más. Y en cambio con otros compañeros era en plan de metiéndonos a tope, intentando investigar, descubrir, entender cuándo funcionan las cosas, cuándo no. Y la verdad es que son como diferentes perspectivas para entrarle a la impro, ¿no? Y que son completamente válidas siempre y cuando seamos sinceros a la hora de esto. ¿Qué pasa cuando en un grupo, qué pasa como en un grupo de estudiantes? Eso nos pasa mucho como docentes, de comienza la exploración, estamos todos en el mismo barco de jugar, de divertirnos, y a medida que va evolucionando, va pasando el tiempo, cambian los objetivos de las personas. Hay quienes quieren profundizar, hay quienes de repente tienen este llamado de los dioses de la impro y se quieren dedicar a esto, entonces quieren profundizar, y hay gente que dice, no, yo sigo siendo tal persona y trabajando de lo que trabajo y vengo a impro como voy a hacer cerámica y no quiero forzarme a ir por estos derroteros. Entonces ahí es donde también estructuralmente las escuelas se encuentran en este brete de, bueno, ¿y qué hago con este grupo de 12 personas? De los cuales 5 quieren ir por acá, 7 quieren ir por allá. No puedo dividir al grupo en dos y quedarme con tan poca gente. Es difícil, por eso creo que está bueno pensar en, así como hablas de ese marco de competencias, me parece que nos sirve muchísimo de utilizarlo de expectativas, ¿no? Bueno, no todos los cursos de impro tienen que funcionar de la misma manera. Entonces, si yo lo que quiero es curiosear con eventualmente la posibilidad de profesionalizar o profundizar, están este tipo de escuelas o este tipo de cursos dentro de las escuelas. Y otro que es, no, esto es solamente para jugar. Porque muy poca gente de las personas que se apuntan a clases de cerámica, que están tan de moda ahora, a los 6 meses o al año quiere profesionalizarse o tomar un taller con una maestra japonesa de cerámica, que nos pasa mucho a nosotros. O, todavía más, tirando esa posibilidad de abrirme mi tallercito para vender las piezas que cocine. Entonces, creo que está bueno ser sinceros con qué es lo que ofrecemos como profesores, como escuelas, para llegarle al público que queremos tener. Digo, yo hace tiempo que no doy clases de iniciación, porque creo que hay otros profesores, otras profesoras que lo hacen mucho mejor que yo, y que a mí lo que más me gusta es la parte de profundización, de profesionalización o de, bueno, vamos a buscarle qué otras posibilidades hay. Y desde Global, los cursos que ofrecemos es un gimnasio de impro que es para gente que ya tomó clases y lo que quiere es profundizar. Que luego aparece gente que nunca hizo impro y quiere ver de qué se trata, bueno, se termina enganchando ya a esta búsqueda. Si ya entra dentro de, bueno, mira, acá venimos a nerdearla y a traer herramientas y a profundizar y a cuestionar y a buscar. Está claro ese umbral de expectativas y creo que es algo que podría servir para que cada quien tome las clases que quiera tomar y luego vea. No sé, después de un año dice, sí, me volví loco y ahora quiero dedicarme a esto, dejar mi trabajo de ingeniera y dedicarme a la impro, no lo hagan, no lo hagan. No renuncien a eso, a nómina, poder dárselo. Y a la persona que está dispuesta, no está dispuesta, mejor dicho, a dejar su trabajo porque le encanta o porque sabe que no tiene futuro en esto, que solamente es una diversión, como yo voy a jugar al fútbol, que también lo pueda hacer sin culpa, sin sentir que se rompa el grupo, o incluso esto, sin sentir que no me desarrollé lo suficiente. Cada quien a lo suyo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es un poco la perspectiva que me pasa exactamente lo mismo, el tema de iniciación. Considero y admiro mucho los docentes que
que tienen una gran capacidad de trabajar con eso. Es verdad que a mí es como mi hambre, un poco estamos hablando de esto, ¿no? De que cada persona que practica la improvisación encuentra su hambre diferente, como que me lleva para otros lugares. Y un poco ahora para ir aterrizando, ya meternos en este mapa de competencias, a nivel, o sea, ¿cuál es tu opinión que ya más o menos lo hemos estado explorando un poquito, pero de medir eh, la impro sin matar el espíritu, digamos, del niño, ¿no? Porque podría haber un poco de esta ambivalencia entre cristalizar y no cristalizar, ¿no? Fluir, que también son conceptos que pueden estar sembrados. Yo sé que tú también estáis teniendo una experiencia en Santiago de Compostela, ¿no? Con el FIT, Ujú. que ahí entiendo que también estáis haciendo una aproximación muy, muy ya más académica y explorando un poco todo esto. De hecho, he estado viendo un poco y se conecta mucho con varias áreas también del mapa y un poquito dame una reflexión sobre esto y tu propio proceso, claro. Eh, está buena la pregunta y sobre todo en esta subjetividad que tiene lo artístico. Sin embargo, yo creo que hay formas y contenido, ¿no? Entonces, si yo te pido algo y estamos trabajando algo, eso sí que es evaluable y sí se puede hacer bien y mal, ¿no? Porque pongo siempre el ejemplo en las clases que los ejercicios que uno trabaja es la exageración de un recurso. Esto no quiere decir que luego en la escena esto suceda, y de hecho normalmente en las escenas, mientras la estructura sea relativamente libre, es más identificar la posibilidad de utilizar tal recurso que encontrarse en una situación análoga y poder hacer ese ejercicio que me dijeron. Entonces, durante las clases, como docente, uno plantea unos objetivos para tanto la clase como el curso o para un ejercicio específico. Hay una manera de hacerlo. Luego hay otras maneras que muchas veces me pasa que al ver cómo las alumnas hacen el ejercicio, encuentro otras posibilidades de resolución que no se me habían ocurrido. El objetivo del ejercicio es esto a través de este camino y muchas veces por la inventiva y la frescura de la improvisación aparecen otras alternativas. Entonces, no es que todo vale, que también es uno de los problemas de la impro, esta, sí, como misconception, que nunca encuentro una palabra en español que sea análoga a misconception, esta malinterpretación de todo vale. No, no todo vale. Todo vale dentro de las pautas que marcamos. Entonces yo sí creo que podría haber más feedback en el momento, en el sentido de, bueno, vamos por aquí, esta era la idea, encontramos esta otra cosa, ¿por qué la encontramos? Y reflexionar mucho después de cada ejercicio. O sea, para que no se transforme todo en vamos a analizar cada detalle, porque un poco sí mata la dinámica, pero sí ser capaces de extraer cuáles son los puntos importantes. De vuelta, tanto para un ejercicio en particular como para el concepto total de una clase, si es que lo tiene, como de un curso, ¿no? Poder darle esas posibilidades de reflexionar sobre lo que acaba de suceder. Yo recuerdo al principio a mí me pasaba mucho como docente, lo planteaba, de que en la impro todo pasa y no se repasa, ¿no? Como darle peso a lo vivo. Y con el tiempo también me fui dando cuenta que no, claro que se repasa. Claro que se puede revisar y que el presente manda siempre, pero ese presente, claro que se puede analizar como pasado una vez que estamos del otro lado. Sí, y totalmente de acuerdo y además esta visión que comentas de, pues sí, de poder marcar una especie de canal de aprendizaje. Hay cosas que están bien hechas, cosas que pueden estar no bien hechas, pero abiertos siempre es verdad que lo que comentas me parece genial y porque es algo que también me pasa dando clases de, wow, redescubrirnos nosotros conceptos, ideas y con esa idea de, ostras, nuevas soluciones que también nos permitan a nosotros seguir evolucionando. Y es verdad que hay un punto en el que enseñar a otros es un crecimiento brutal para uno mismo como improvisador. Y esta idea que dices de poder reflexionar eh, eh, también es importante. Entonces aprovecho esto para meternos en el primer área del mapa, que es una idea y una concepción sobre el estado interno y la presencia escénica, ¿no? Al final
tanto a mí en mi propio proceso de la primera vez que empecé a hacer impro o me subí a un escenario, un montón de cosas que nos pasan internamente que tenemos que aprender a gestionar, a identificar, y luego también lo vemos, ¿no?, en los alumnos, cuando están en modo estresados y se les cierra como el túnel y están para adelante, para adelante, para adelante, no escuchan, no. Entonces están sucediendo una serie de mecanismos internos que yo lo he marcado como algo para mí importante, y me gustaría un poco conocer tu punto de vista y tu propia experiencia en esto. Mm. Yo creo que la presencia escénica es de las cosas más importantes que tiene que tener una persona al subirse al escenario y de las más difíciles de enseñar o conceptualizar o explicar desde lo teórico o desde la palabra. Hay gente que lo tiene, hay gente que se sube a un escenario, y con escenario me refiero a cualquier espacio simbólico que represente un escenario. De repente gente que entra a una sala, se sube al autobús o pasa por la calle y todas las miradas van hacia esa persona. Hay gente que nace con ese foco. Y hay otras personas que tienen que encontrar la forma de mentir, de ocultar esa inseguridad. Y es la mayoría de las personas que nos subimos al escenario a improvisar porque se supone que estamos nerviosos, conflictuados, en alerta, porque no es normal. No estamos preparados, o sí, pero la sociedad nos lo quita, a improvisar. Entonces, yo lo que planteo muchas veces, y más allá de vuelta, los recursos formales que van más desde el teatro físico, de la danza, inclusive Solange Ricardi de Argentina, es una improvisadora con también mucha formación en teatro físico y danza, que da clases específicas de presencia escénica y con la cual seguramente pronto tenemos una charla pendiente para hacer algo similar a esto, que me encanta que cada vez más gente nerdie de esta forma y lo quiera compartir. Más allá de esos recursos formales y específicos que se pueden compartir, yo lo que siempre planteo es que el público, cuando va a ver un hecho escénico, en la gran mayoría de las veces tiene una confianza y una fe establecida para con eso que va a ver. Entonces yo me siento en el teatro y veo algo, y que a menos que sea muy obvio, que ya desde el principio no me cierra, hay algo que no está funcionando, mi fe está puesta en que si hay algo que no entiendo, si hay algo que veo extraño, soy yo el que no está entendiendo. Confío plenamente en lo que hacen las personas en el escenario, hasta que me dan motivos o razones para dejar de confiar. Entonces, como improvisadores, la primera capa que debemos ocultar es la de ese miedo. Hay un poquito que sí que está bueno dejar escapar, pero lo que siempre le pido a las personas con las que trabajo es confianza y elegancia. Pues la confianza es interna y es confiar en lo que puedes hacer y en lo que tus compañeros y compañeros pueden hacer contigo. Y la elegancia para mí es la máscara de la estoy pasando mal, no entiendo qué es lo que está pasando, pero jamás, jamás, jamás te lo voy a mostrar. Obviamente que como es una máscara se nos puede mover, se puede espiar el miedo de detrás, pero eso es lo que creo que hace a la impro también diferente. Yo quiero ver esa seguridad, pero también un poquito del guiño de, mira que estoy haciendo un esfuerzo enorme para mostrarte que estoy con confianza, pero tengo miedo. Y hace poco hablaba con Felipe Ortiz de Bogotá, y es artista de circo también, además de maravilloso improvisador y actor, y habla del riesgo del artista circense. Yo sé que no se va a matar. Existe la posibilidad de que ocurra un accidente y las consecuencias son mucho mayores que te salga mal una impro. Pero también me venden, por un lado, esa elegancia y esa presencia de el equilibrista que está a punto de cruzar a 20 metros de altura. Y por momentos también me muestra él. Ojo que esto es muy difícil y me estoy jugando la vida. Yo lo puedo hacer porque soy profesional y porque entrené muchísimo para que esto me salga. Pero ni se te ocurra hacerlo. Bueno, eso también tiene que ver para mí con esa presencia de esto que voy a hacer es muy difícil. Y hay 60% verdad, porque realmente es muy difícil lo que hacemos, y 40% vendida de moto. Te estoy vendiendo que esto es difícil, pero porque me sirve. Claro. Pero está muy guay, claro, esa tensión que se genera con el espectador, que es verdad lo que dices tú, o sea, es como no... Hay que saber generar esa tensión para que también haya admiración de alguna forma, y que es algo que sucede en la impro realmente, de la gente, wow,
de, oh, yo no podría hacer eso, uy, ¿cómo lo hacéis? Que no sé qué, y al final es como, casi es más un trabajo de desaprender cosas, y es un poco dentro de este área que para mí va un poco en este sentido de aprendemos a quitarnos de encima muchas cosas que nos limitan en esta interacción, y sobre todo como la improvisación es como un ejercicio en el que tienes que estar plenamente enfocado y poner todos tus recursos, te das cuenta de repente que tu juicio interno te está entorpeciendo, que la duda te entorpece, que el miedo al error te entorpece, que el no aprovechar lo que realmente está sucediendo es una pérdida de oportunidades, ¿no? Los propios errores, ¿no? Que vemos que son el oro. Por eso que a mí esta un poco área de competencia me gusta también mucho a nivel de todo lo que nos regala la impro, al practicarla, ¿no? Que quieras o no, de una forma u otra, nos va a estar regalando esta presencia. Y lo que dices tú, ya sea entrando en el autobús, haciendo una entrevista de trabajo, desarrollas algún tipo de mecanismos internos que creo que son muy valiosos para la vida. Sí, hay ese equilibrio que es muy complicado porque, por un lado, si le damos demasiado respeto o si le tenemos demasiado miedo, nos paralizamos. Pero si le quitamos todo miedo, le quitamos también toda responsabilidad, también hay una falsa sensación de seguridad. Porque claro, de vuelta, no me estoy jugando la vida. Lo peor que me puede pasar es que la impro sea mala. Bueno, al no haber una consecuencia trágica, vital, como en el caso de tirarme de un paracaídas, también puede caer en una falta de respeto, por decirlo de alguna manera, a ese vértigo. Y cuando le perdemos el riesgo, el miedo al riesgo, suceden los accidentes. Fantástico. Me puedo romper la cabeza bajando en bici por una montaña, sí, digo, total, soy improvisador, puedo hacer cualquier cosa y me tiro por una montaña. Claro, tendríamos que tener el mismo respeto por hacer una mala función. Porque no solamente es la responsabilidad mía para con mi público y con las personas que invito a mi función, sino estoy representando a un colectivo que ya de por sí tiene que lidiar con muchísimos prejuicios a la hora de ser comparado con otras artes escénicas. Eh, entonces, claro, al no haber un riesgo tan claro, las consecuencias no son tan negativas, hay creo que una pérdida del punto de responsabilidad. Y creo que suena feo, pero hay que mantener ese miedo. Un poquito de miedo tienes que tener, un poquito de respeto para poder hacerlo Y, bien, porque no todo y, vale. claro, me parece súper guay, súper bonito el tema de lo que estás comentando de la responsabilidad para con el público. Porque al final ahí está el punto exigente. Es verdad que en el momento que desarrollas unas destrezas y unas competencias sólidas de, coño, te lo estás pasando de puta madre en el escenario y sabes que estás haciendo un producto de calidad y tal. Porque al final es esa tensión de estar ahí, decir, tío, es que quiero que la gente se vaya de aquí con una... O sea, me están regalando su tiempo, su atención, quiero regalarles yo algo a cambio. Y es verdad que en este punto yo a día de hoy me veo como muy identificado en esto que estás diciendo de es verdad que podría ser una cosa, me quito tal, voy yo simplemente yo a pasármelo bien, es como no, tío, abrazar esta responsabilidad y me parece muy guay lo que comentas de incluso dentro de la disciplina, ¿no? Y lo peor que Es, nos puede pasar es que el cuñado de turno se sienta capacitado. Pero es eso, yo lo hago en las cenas navideñas. No, yo también sé hacer solo preguntas. Bueno, fantástico. La diferencia entre cómo lo haces tú y cómo lo hago yo es que yo puedo cobrar una entrada y la gente paga para verme hacerlo. Yo voy a jugar al fútbol todos los domingos con gente igual de tronca que yo, eh, y jamás se me ocurriría cobrar la entrada a la gente. Y yo juego al fútbol, igual que juegan los que jugaron a hacer la Champions League. Pero hay una diferencia enorme, no solo en talento, sino en profesionalización y el tiempo que se le dedicó a esa actividad. ¿No? Yo hace más años que juego al fútbol que los que improviso. Pero no cobro por jugar al fútbol, cobro por improvisar porque me dediqué a esto. Más allá del talento, que es diferentemente medible. Es las horas que le puse para poder validar mi punto de vista, tanto como actor arriba del escenario como docente en el aula. Entonces creo que esa es para mí de vuelta, no es una cuestión de calidad solamente, es una cuestión de soy profesional o soy amateur. Y es válido. Yo soy un jugador de fútbol, ni siquiera amateur. O sea, porque el amateur también le dedica muchísimas horas para trabajarlo, para generar comunidad. No, yo voy sin ningún tipo de responsabilidad, pago, porque tengo que pagar para ir a jugar al fútbol.
con otros señores igual que yo, que se levantan un domingo a la mañana a pasarlo bien y hacer un poco de ejercicio para que no nos agarre un infarto a esta altura de la vida. Bueno, eso es tan válido como la persona que está todo el año trabajando para hacer el desfile de fin de año de su pueblo, como la persona que se dedica a esto a medio tiempo, como la persona que se quiere dedicar a esto profesionalmente. Tiene que ver con un compromiso. Y poder asegurar, entre muchas comillas otra vez, que el mínimo de calidad y de profesionalismo ofrecido tiene que ver con la entrada que cobro, con las condiciones del espacio en el que estoy, con las condiciones socioeconómicas del ámbito en el cual me encuentro. Eso creo que es Esto, para mí lo más importante. esto conecta luego que quiero explorar, que es la última área también de creación artística y diseño de shows, que se conecta mucho esto, pero me gusta mucho este tema del compromiso individual que tiene cada uno con la disciplina. Voy a aprovechar para meterme ya en la segunda área, que es la de la co-creación y la relación, porque es verdad que es una disciplina que no interpretamos nosotros solos. Existen los solos de improvisación, que para mí es un poco, es algo que no he explorado y que de momento no encuentro, digamos, la motivación, porque creo que hay algo muy guay en sorprenderte con las ideas del compañero. Pero bueno, un poco para hablar y enfocar el tema de esta área, ¿no? Que es la capacidad de empezar a crear con el otro desde un punto de el típico sí y además, ¿no? Aceptar y proponer. Que para mí luego, yo a lo mejor es que me lo llevo siempre todo un poco también al desarrollo personal, porque veo aquí unas cosas que son brutales luego también para desarrollar realmente en nuestro día a día y en nuestra vida, de aprender a escuchar, realmente entender qué está proponiendo el otro y siempre avanzar y sumar, ¿no? Entonces, un poco englobando eh, esto que también como docente y también como improvisador dentro de compañías, ¿qué, qué visión tienes de este tema de la co-creación y de la relación con el otro a la hora de crear, ¿no? Para mí es cuando la gente me pregunta cuál de los conceptos creo que más importantes a la hora de improvisar, incluso antes de la aceptación y del sí además y de la propuesta, está la escucha. Porque, de vuelta, no estamos entrenados, estamos programados para realmente escuchar. Y siempre pongo esta frase de Fight Club, el club de la lucha, hay un momento en el cual un personaje dice: cuando la gente cree que te estás muriendo, realmente te escucha en lugar de esperar su turno para hablar. Y creo que nos pasa en la vida. Me pasaba recién, mientras estaba formulando la pregunta, a mí se me estaba ocurriendo esta respuesta porque es la conexión que mi cerebro hace. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es dejar esas burbujitas en pausa y realmente volver al presente, volver a escuchar, porque no te sirve de nada esa respuesta que estás generando en tu cabeza antes de que se complete la pregunta o la propuesta. Y si bien en el mundo real podemos tener esta capacidad, porque estoy concentrado aquí y puedo hacer estas dos cosas al mismo tiempo, cuando estamos en el escenario hay demasiados balones en el aire como para no estar realmente prestando atención. Se te va a caer, algo se te va a perder, y si se te pierde algo ya es muy difícil volver a encontrarlo. Entonces para mí la co-creación es fundamental, primero porque nada me divierte más ni me motiva más que jugar a algo que no sabía que iba a jugar. Porque yo tengo la experiencia y la pericia para entrar en una escena y hacerte jugar a lo que yo quiero jugar. Yo soy capaz de definir la plataforma, de definir la relación, los personajes, el objetivo, el lugar, e incluso hasta te puedo asegurar que ya sé cómo va a terminar la escena. Puedo, si abusara de ese poder, sería ese tipo de improvisador que te va a llevar de la manito controlando toda la escena. Y no es por una cuestión de, qué bueno, qué feña, es por una cuestión de, al contrario, desde un punto de vista más egoísta es, pero que me aburre jugar así. No Total. quiero, Querer tener el control, ¿no? Todo el rato. Es exacto. como, ¿qué te pasa entonces con querer controlar todo? Que esto es algo que también pasa mucho. Yo he pasado, yo creo, también por esa etapa de querer controlar y tal, de repente, y de decir, no, no, y encontrar lo que estás comentando tú de, wow, qué sorpresas maravillosas que jamás se te habrían, es que no habrían sucedido, jamás. Mientras más gente esté involucrada, más posibilidades que no habías pensado. Entonces creo que la co-creación en ese sentido es fundamental, tanto, sobre todo en contenido, ¿no? Porque creo que el trabajo de co-creación en la forma
y vuelvo ahora, cito a otro de mis referentes, que es Gonzalo Rodolico, siempre habla desde el punto de vista de la dirección y plantea que mientras más cosas tengamos definidas de antemano, más fácil va a ser improvisar, porque las decisiones que podemos tomar en la forma, e incluso en parte del contenido, si yo ya sé a qué jugar, genial, hay algo menos de lo que tengo que pensar, tanto a nivel estructura como a nivel recursos, como a nivel dramaturgia. Entonces, esa co-creación que se puede dar previamente o que puede ser impuesta por la persona que lo está dirigiendo, hace que luego las conexiones en escena, de vuelta, hay una bola menos en el aire. Entonces me puedo concentrar en otras y puedo prestar mucha más atención. Y creo que hay otra capa en esa co-creación que es la del público, en las diferentes formas que tenemos de interactuar con el público, desde las más evidentes, como es pedirle cosas al público y luego trabajar sobre ellas, a reaccionar a lo que está sucediendo, ¿no? Y de vuelta, desde lo más evidente, que es la risa y el aplauso, hasta lo más imperceptible, que es una respiración cortada o un... La propia energía, ¿no?, que está en la Exacto, ¿no? sala. Y por algún lado sabes, las risas de ellos son muy evidentes y por ende muy adictivas, pero uno sabe o aprende a leer las reacciones del público, ¿no? Y que al mismo tiempo nuestros compañeros y compañeras de escena también son públicos, ¿no? Porque están expectando también como primera experiencia esas propuestas. Entonces uno sabe o aprende a leer qué es lo que está pasando. Y sobre eso, en toda esa mezcla, lo mete en esa licuadora y sale lo que sale. Es que está muy guay, claro, lo que comentas, porque al final la co-creación también es una correlación de nosotros con elementos externos, ya sea un compañero, ya sea el público, ya sea un acontecimiento random que pasa en ese momento. Entonces es verdad que aprender a desarrollarnos muy bien en esta área, con estas competencias, pues es lo mismo, nos da unas herramientas potentes tanto para el escenario, ¿no?, como para el gran escenario de la vida y nosotros, ¿no?, Sí, como los personajes. y no solo decías también estos estímulos externos, también entender nuestra cabeza y nuestro cuerpo como posible agente externo, ¿no? Porque hay cosas que se nos escapan. Hay transparencias que aparecen que es cómo dije eso, cómo hice esto o por qué llegué a esto. Entonces, incluso hablando con la gente, a mí no me gusta improvisar solo. Parte de esta necesidad de co-crear es que no me gusta improvisar solo. Lo digo claramente, necesito improvisar con otras personas. De las personas que improvisan solos, tampoco improvisan solas. Improvisan con todas las movidas que están pasando en su cabeza, con todas sus versiones de sí mismos, con Su su director, con su mochila de dramaturgo, con su recuerdos. actor, con sus dudas, con sus miedos, con sus confianzas, con su ego, con sus máscaras. Y esas mismas personas te dicen lo que hay en esa mentalidad. Una vez hace muchos años, Nacho Badaraco, improvisador de Buenos Aires, había estrenado un espectáculo que tenía como dos sectores el escenario, y en uno improvisaba y en otro tenía como una especie de momento de espiar la mente del improvisador. Entonces estaba en el medio de una escena y de repente se preguntaba a él algo como improvisador, se iba a esta otra alfombrita a cuestionarse por qué tomé esta decisión, me perdí, o no sé qué es lo que estoy haciendo, o genial, creo que entonces ahora lo que voy a intentar es esto, ¿no? Como una especie de vamos a mirar qué pasa en el cerebro de ese improvisador. Que es algo que también Carol Hernández en Helio, cuando trabaja lo testimonial desde el punto de vista de primera persona, muchas veces hace esas referencias de no sé por qué le puse tal nombre a tal personaje, o le puse tal nombre a tal personaje porque me hizo acordar a tal cosa. Nos muestra un poquito de su cabeza, de todos esos Trabajo interno. muñequitos, y vuelve a la ficción. Creo que eso es súper interesante para ver cómo funciona la cabeza de una persona improvisando. Qué guay, qué guay. Y sobre todo, mira, me viene perfecto para hilarlo con la siguiente área, que es un poco la construcción de historias. O sea, al final todo esto que estamos haciendo es para diseñar, construir, tejer historias que las vamos descubriendo durante el proceso, pero que también incorporamos, o debemos, yo creo que incorporar como improvisadores, una especie de campo de qué historias contamos, ¿no? Al final, lo que has dicho tú hace un rato, que son miles de años de teatro, son miles de años de contar historias,
y hay unos patrones, hay unas lógicas internas que nos ayudan a transmitir tanto una forma, ¿no? Digamos, la narrativa, como luego la dramaturgia, de decir, ostras, ¿por qué nos gustan las historias? ¿Por qué nos generan estímulos? Y en este punto, ¿no? ¿Qué importancia le das tú a tener un poco de nociones, bagaje a nivel de diseño narrativo? Mm. Eso fue cambiando mucho a lo largo de mi carrera. Creo que como la propia o el propio desarrollo teórico de la improvisación también se fue cuestionando y somos parte de las generaciones que nos toca cuestionar lo aprendido, porque la impro moderna tiene 70 años, generacionalmente nos toca comenzar replicando y en algún momento de nuestra carrera decir, ¿por qué estoy replicando esto? ¿Realmente estoy de acuerdo con esto? ¿Qué otros inputs aparecieron en el camino para que las clases que daba Feña en el 2010 sean distintas a las que da en el 2026? Y creo que al principio sí me centré mucho en la estructura narrativa de la trama aristotélica, la que hablamos de miles de años. Bueno, si algo funciona desde hace miles de años, por algo será. Eh, y, y en un punto, la parte formal nuevamente eh, pasó de, pero ¿por qué enseñamos a contar historias si en realidad lo que hacemos es interpretarlas? A ver, la improvisación sirve para cualquier cosa y yo puedo dedicarme a ser un narrador oral de historias improvisadas, entonces incorporaré los elementos de la prosa, de la novela y del cuento o de la épica para contar historias. Pero creo que como muchos de nosotros nos dedicamos a mostrar esas historias en forma de escenas teatrales o en escenificar esas historias, creo que ahí nos perdimos en el camino las herramientas fundamentales de la dramaturgia. El trabajo que estamos haciendo es escribir una novela para hacer una adaptación teatral. Me parece que empezamos haciendo el doble de esfuerzo que necesitamos. Entonces creo que es más importante, o a esta altura, como docente y como actor y escritor en este caso, el hecho de pensar en imágenes que se vayan construyendo sin tener claro cuál es la línea narrativa. ¿Por qué? Porque de vuelta, volvemos a esto. Yo no necesito saber qué es lo que va a pasar. Necesito que esté pasando algo. Entonces creo que si la prosa, la narrativa, incluso en la forma en que hacemos los ejercicios, es en pasado, la impro es en presente continuo. La impro es gerundio. La impro está el teatro está sucediendo. Eh, Luego, formalmente, podemos utilizar estructuras infinitas, de las creadas, de las cuestionadas, de las tiradas por tierra, a las modernas, a las postmodernas, a las que todavía no se nos ocurrieron. Y parte de eso tiene que ver con empezar a escribir imágenes, escribir en el sentido de escenificar diálogo, imagen, cuerpo en escena. Yo necesito saber el porqué, ¿no? De esta historia de tal que todos los días así tal cosa, porque tal cosa, tal otra. Fantástico. ¿Y eso cómo se traduce a una escena? Tengo que poner una acción, un símbolo, una imagen, un cuerpo, un texto que soporte eso. Y creo que ese fue el principal cambio a la hora de cómo doy las clases y de cómo trabajo la narrativa. Claro. Claro, al final también tenemos que, al principio, sobre todo, también agarrarnos a, digamos, ciertos protocolos, que aquí entraría el prol, entraría un poco generar cierta empatía en los personajes, tener visión. Es verdad que nosotros en la improvisación no sabemos a dónde vamos. Nosotros no es como un escritor que de repente, ¿no? La típica escopeta de Chekhov. Se aparece una escopeta en el primer acto, tiene que explotarse, de dispararse en el tercer acto. Es verdad que yo, por ejemplo, con mis alumnos, un poco a nivel de long form, ¿no? Siempre digo que nosotros en el primer bloque, digamos, en la primera exploración, vamos sembrando cosas o nos vamos poniendo cosas en la mochila. Ya veremos si utilizamos o no utilizamos cosas, pero eso nos sirve de dos motivos, ¿no? Nos da contexto, nos da material con el que poblamos ese universo que estamos construyendo, pero también en algún momento, si hemos mencionado un perro rabioso del pueblo, de repente a lo mejor lo usaremos o no lo usaremos, pero de repente en el final, tener eso guardado en la mochila nos va a permitir decir, no es un pegote, está totalmente conectado e interlineado. Entonces es verdad que nosotros descubrimos siempre la historia, ¿no? Un poco hacia atrás,
pero que hay ciertas cosas narrativas que quizás sí que si aprendemos un poco eso, a ir sembrando cositas y tener ciertos mecanismos, nos ayuda un poco, sobre todo en esta transición larga de sostener una obra improvisada de una hora. Realmente, por eso digo que la estructura va a estar y el hecho desencadenante es clave y el círculo de objetivos internos, interpersonales y externos están y la reflexión y hacer a los personajes elegir y meterlos en estos dilemas y sobre todo crear una plataforma sólida es fundamental. Pero pienso que la forma en la cual lo enseñamos, y lo aprendí en este caso y lo enseñé durante mucho tiempo, nos generaba este doble trabajo, ¿no? Hay mucho ejercicio de narración oral y menos ejercicio escénico. Entonces, ¿cómo hacer para que esos mismos conceptos narrativos se transformen en conceptos dramatúrgicos? Que es fantástico, esta habilidad para transformarla en una obra de teatro. ¿No? Que es de vuelta, es lo que tiene que hacer una persona cuando adapta una novela. Ahora que está tan de moda adaptar novelas para el teatro, bueno, hay un trabajo de mesa enorme porque, claro, ahora el móvil está arriba de la Ilíada de Homero, para darnos una referencia. Es un cacho de libraco escrito de forma poética que vemos también cómo con la Odisea ahora de Nolan, cómo se lleva a algo escénico, a algo visual. Claro, no puedes repetir todo lo que dice este señor o estos señores que escribieron la Ilíada y la Odisea de forma literal. Entonces, ¿por qué voy a escribir 2000 páginas de texto para luego transformarlo en imágenes escénicas cuando puedo escribir a través de imágenes en el escenario? No creo que, porque a fin de cuentas todos, la gran mayoría nos dedicamos a hacer escenas. Hay muy poca gente que se dedica a la narración oral improvisada. Para esas personas, genial, vamos por ese lado. Pero creo que a la hora de la docencia es más importante quizás no poner tanto énfasis en la narración y sí en la dramaturgia. Porque además eso creo que puede también tener un poco de culpa de por qué hablamos tanto y nos movemos tan poco o nos emocionamos tan poco en escena. Por ahí somos muy buenos contando historias. Y la historia, ¿sabes qué? Redondita. Pero a mi público, yo no voy a ver historias al teatro. Yo no voy a ver de qué va. El de qué va, o la historia, el conflicto externo, para mí es la aventura que se utilizó de vehículo para contarme otras movidas, para contarme los conflictos personales, porque yo quiero ver personas o personajes en conflicto con ellos mismos, con otras personas. No si Frodo llega o no a tirar el anillo al volcán. Quiero ver qué es lo que pasa, qué le cambia, por qué esa persona se le encargó esto y qué reflexiones tiene al respecto de este cargo. Y en un nivel más profundo es, ¿cuál es la tesis? ¿De qué va? ¿Por qué contaste esta historia? ¿Contaste esta historia para mostrar cómo una persona pasa por un montón de movidas y tira un anillo? ¿O hay una temática, hay algo más subyacente? Y creo que en la intro nos centramos más en lo externo que en lo interno. Estoy totalmente de acuerdo y además yo creo que pasa un tema de cuando cierras una historia de long form y te has conectado con el tema, lo has descubierto, porque al final es verdad que nosotros lo mismo, lo descubrimos al final. Si en el primer acto o segundo acto creemos que esta historia va de esto, en realidad se va a transformar y es verdad que lo descubrimos al final y es como una sensación muy agradable de decir, hostia, esta historia hablaba de esto. Y como lo hemos desarrollado en la forma y tal, es como, wow, todo ha conectado de esta forma mágica y hay una sensación aterrizada de, claro, exacto, de la dramaturgia que dices, del personaje y le han pasado estas cosas y claro que tenía que enfrentar esas cosas y nos hemos atrevido a meternos en esos recovecos porque hemos identificado estas fuerzas internas que comentas. Y me gusta mucho también esta idea de verdad de que trabajamos por escenas. Yo muchas veces lo digo, de hacer un buen long form es fácil, solo hay que hacer una escena de puta madre detrás de, ¿no? Una detrás de otra y ya está. Alguna elipsis en el medio y a correr. Disfrútala. Y también pues aprovechando un poco esto que comentas de lo escénico, adentrándonos en la siguiente área, que es el tema exacto de lo que hemos visto ahora en el área 3, de qué historias contamos, que aquí lo que comentas tú, de que hay miles de años de qué historias contamos, es cómo lo contamos, ¿no? Nosotros como improvisadores al final es verdad que estamos en un escenario, qué opciones tenemos, qué decisiones tomamos, cómo, vale, quiero contar esto, ¿cómo lo puedo contar de una forma más potente, ¿no? ¿Cómo puedo presentar un personaje de una forma más impactante? ¿Cómo puedo? Y yo esto lo visualizo mucho también, que a veces es como la visión
cuando estás fuera de escena, ¿no? Y tus compañeros están trabajando y tú estás pensando y dices, vale, ya tengo claro hacia qué quiero contar, cómo puedo no mostrarlo ahora en escena. Entonces aquí se despliegan un montón de recursos, un poco lo que comentabas tú. El escénico, claro, vamos sobrevolando un poco todo porque esto es para quedarse horas hablando de cada cosa. Yo de hecho me acuerdo que hice un taller contigo en el que incluso hablabas de los espacios escénicos y de la fuerza y representación que tiene estar en cada uno de ellos, ¿no? Pero al final con esto también es el uso de recursos, lo que decías tú antes de, pues ahora voy a hacer un doble foco, ahora vamos a hacer esto en cámara lenta, ahora voy a romper la cuarta pared. Ya, o sea, es como muchos recursos en esta área y un poco por explorar aquí, ¿qué opinión tienes? Los recursos que tenemos son ilimitados, infinitos de los creados y los por crear. Yo creo que algo que se nos ocurra no haya existido ya, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que somos mentes privilegiadas. Es verdad que tenemos menos filtros a la hora de proponer cosas, entonces hay muchas ideas que se materializan gracias a que no las matamos antes de que nazcan, pero a veces es interesante ver cómo el mundo de la impro tiene sus propios términos para ciertas cosas que quizás existieron siempre a lo largo de la historia del teatro, o que estamos redescubriendo cosas que no solo fueron presentadas, sino que fueron rebatidas, inclusive, ¿no? Como, me parece bien porque es como decir, a ver, yo inventé la pólvora. Si no sabía de la existencia de la pólvora, nadie me puede decir que no la inventé. Yo la inventé porque no tenía esta referencia. Pero eso habla más de mi ignorancia que de mi inventiva. Entonces, claro que hay un montón de recursos que creemos que son propios de la impro, pero que existen desde que contamos historias y desde que las significamos. Entonces, lo que sí creo que es importante es, mientras más recursos tenemos, más posibilidades de elegir, ¿no? Si yo tengo 3 recursos, ¿cuánto estoy eligiendo? No, siempre hago sota, caballo, rey y funciona encima. Pero ¿qué pasa cuando llenamos nuestra mochila de recursos? Es que luego entramos en esta parálisis analítica de ahora tengo demasiado de dónde elegir. O cuando nos toca contar algo, por ejemplo, si a mí me piden, cuenta un chiste, Feña, seguramente he escuchado 2.000 millones de chistes a lo largo de mi vida, pero no se me ocurre ninguno. Y lo mismo me pasa cuando tengo que hacer la escaleta de un show de impro corporativo de jueguitos típicos y se me ocurre lo mismo, 5 de siempre. Y hay un montón y puedo inventar nuevos si quisiera. Entonces creo que es importante, de vuelta, la dirección previa. En este espectáculo, en esta propuesta escénica, ¿cuál de todos estos recursos sí tienen cabida, cuáles no? Entonces me ayuda a centrarme a esto es lo que puede suceder. Y si no hay una dirección previa, aparece la lectura de directores dentro de la escena de, claro que podría hacer esto, pero ya se hizo en la escena anterior. ¿Es repetirlo o es encontrar un patrón y entonces si lo hago de vuelta, haber que hacerlo una tercera vez para encontrar ese patrón? Y algo que estuve probando en algunas funciones es, antes de la función, en un formato libre que hacemos, que es muy simple, que no tiene estructura como tal, o no tiene recursos establecidos como tal, es hacer un repaso de los recursos que nos gustan antes de la función. Y más allá de a veces de quedarnos en tirarlos en este caldero y esperar que aparezcan, es hacerse cargo. No, yo hoy en esta función me voy a hacer cargo de que haya un monólogo reflexivo. Yo me voy a hacer cargo de que aparezca un personaje desdoblado. Yo me voy a hacer cargo de que haya un foco repartido. Yo me voy a hacer cargo de... Entonces hay una responsabilidad. No tienes que hacer todo. Tú tienes que hacer esto. Y si cada uno se hace cargo de lo que tiene que hacer, genial. Ya tienes 3, 4, 5, 10 recursos que van a aparecer y que están curados con esa intención, ¿no? Que van bien en este tipo de propuesta escénica que estoy presentando. Y yo creo que un poco lo que comentas también es, y a mí es un poco cuando voy a ver espectáculos de impro de otras compañías y demás, hay una cuestión bastante elegante cuando una compañía tiene recursos como muy integrados y que fluyen muy bien y que como espectador, claro, aquí también entramos nosotros como espectadores de la impro, que aquí es otro tema porque, claro, ¿qué nos sorprende, qué no nos sorprende, qué nos seduce? Y la verdad que a lo mejor a espectadores medios cosas mucho más mm, digamos lineales o básicas están perfectas porque tienen otros códigos, pero es un poco lo que dices tú de esas decisiones artísticas que tomamos y es verdad que unas cosas pueden estar prediseñadas
pero también no este código que se establece con los compañeros de cómo encontramos ciertas cosas. Hay momentos en los que ya ves por dónde va el compañero, ¿no? Y es como, es que ahora vamos a hacer una coreografía con música y nosotros simplemente fluyendo por el escenario, dibujando imágenes. Yo qué sé, y dices, vale, sabes que ahora toca esto, ¿no? O... Entonces, es verdad que en este tema de... Y que lo encontramos también a veces, un poco como comentabas antes, de contar con la narrativa, hay veces que encontramos qué sentido tiene lo que estamos contando, de repente le entra muy bien un tipo de recursos y no otros, ¿no? Un testimonio, entonces como Ya, que está interconectado. Ujú. cuando tenemos un espectáculo concreto, en el caso, por ejemplo, del Capricho del Rey, que hago con Diego Ingold, hay no solo una estructura clara que tiene una introducción, toda la historia que improvisamos y un final marcado, sino que hay recursos estilísticos, ¿no? El tipo de historia es esta, porque está ambientado en una corte medieval, por decirlo de alguna manera. El tipo de personajes son estos, el tipo de historias que van a salir son estas, y el tipo de recursos que aparecen tienen que entrar dentro de de este umbral de expectativas, ¿no? Porque el público, si no sabe a lo que va, lo va a identificar muy rápidamente en la primera escena. Cuando ves a un tipo vestido de tal manera, escribiendo con una pluma en un escenario que ya nos da esa pauta, ya su umbral de expectativa está muy claro. Entonces, nuestro trabajo es, lo podemos estirar, lo podemos confundir un poco, pero nunca romperlo del todo. Yo no puedo o no debería traicionar esa confianza, esa fe poética que decíamos al principio por parte del público. Entonces, puede que se me ocurran recursos y que uno decida, no, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque está el impulso, y el impulso del improvisador, por esto mismo que decíamos, de haber derribado esas barreras inhibitorias, está todo ahí, está todo al bordecito. Y si siempre hago caso a los impulsos, no estoy tomando ninguna decisión en realidad. No estoy diciéndole sí siempre a todos los impulsos que vienen. Y nuestro trabajo es cada tanto frenar y decir no, o no ahora. O esto que viene ahora, ¿sabes qué? Es mejor hacerlo aquí. Exacto, la O visión de comérmelo dirección. y contárselo a la gente al final. Ay, me hubiera encantado hacer esto, pero no lo hice. ¿No? Que Poder siempre lo refrenarse. hacemos, es verdad. Como todas las cosas que nos hemos guardado en el bolsillo durante la función, luego con cervezas hay que compartirlas y sacarlas, Sí, total, total. Pero muy guay, sí, además esto también un poco, detecto un poco esta idea, ¿no? También de esa responsabilidad en la dirección de lo que estás comentando. Hay una parte de nuestro cerebro que es eh, que tiene esa visión y que tiene esa responsabilidad para cada momento y vinculado también con los propios diseños de los shows que ahí ya tenemos como ese momento previo para prepararlo. Voy a aprovechar y me meto en la siguiente área que ha habido antes que lo has comentado un poco por encima, que es el tema de que es verdad que nosotros no solo contamos historias, no solo las ponemos en escena, sino que las interpretamos, ¿no? Entonces, la siguiente área, ¿no? Que la expresión y interpretación. Si la narrativa es qué historias contamos, si la dirección es un poco cómo lo contamos, aquí, claro, entraría todo esto de cómo transmitimos con nuestro cuerpo todo aquello, porque al final es verdad que tenemos la oportunidad de, de vivir personajes, vivir situaciones, vivir cosas muy efímeras y yo algo, por ejemplo, que defender la de verdad de vuestro personaje. Es como vivirlo y si él siente cosas y si él vive cosas y le molestan cosas, reaccionar desde ahí, ¿no? A diferencia de la dirección, ¿no? Que decíamos, las decisiones que tomo desde fuera del escenario, aquí son las decisiones que tomo desde dentro de mi personaje. Y que es muy visceral en alguna aspecto. Y por ejemplo, en mi proceso como improvisador, cuando he conectado con eso, me siento súper cómodo porque es como, si sé lo que va a pasar, o sea, no sé lo que pasa, pero es que como, reacciona desde mi personaje y eso genera tan buen material y genera, porque es mi verdad o la verdad del personaje, que creo que aparte, ¿no? Dentro de esta área exploraríamos un poco la parte de cómo nos podemos modular tanto la voz, gesto y toda esa parte más técnica como, exacto, de cómo nos conectamos con la verdad de nuestro personaje, que esto también conectaría un poquito con la verdad de las situaciones, que, y ahí entraría lo del chiste, un chiste externo, que traiciona un poco la propia mecánica interna, cuando el humor siempre es que es inevitable que llegue. Yo esto también lo comento mucho, que es como, no os preocupéis por hacer gracia, es que va a llegar, porque es que es inevitable. Y en ese caldo de cultivo
suceden cosas muy, muy bonitas. ¿Qué opinión te parece, no? Toda esta área que es extensa, pero maravillosa. Hay muchas cosas sobre las cuales enfocarnos y creo que la principal está en lo que tenemos. Y lo que tenemos es que la gran mayoría, cada vez que digo la gran mayoría, estoy utilizando datos completamente subjetivos y ningún estudio prueba fácticamente esto que estoy diciendo. Entonces, sin datos, pero sin dudas, puedo afirmar, puedo afirmar que la gran mayoría de las personas que improvisan, de forma profesional inclusive, no tienen ningún tipo de formación específica en interpretación. Una gran mayoría. Eh, ¿Qué se hace con eso? Podemos aceptar esa realidad y decir, ok, con el bagaje interpretativo que tengo que tirar de este tipo de recursos, que es acercar la realidad propia a la realidad de la escena y poder reaccionar con esta transparencia y poder creerme la situación para entrar en la piel del personaje, encarnar, nunca mejor dicho, esa situación, ese personaje, para lidiar con esta falta de recursos propia de no tener las herramientas interpretativas. Porque si yo tuviera las herramientas interpretativas, me puedo crear esos momentos de ficción sin ningún tipo de asociación directa o sin ningún tipo de transparencia. Me pongo en la piel de ese personaje, tiro de estos recursos interpretativos y juego. Entonces, me parece interesante con los recursos que contamos. ¿Cuál es el tipo de interpretación que podemos dar? Me parece que es un ejercicio de sinceridad. Yo empecé haciendo teatro convencional, pero de una forma muy amateur. ¿No? Era un grupo de teatro a contraturno en un colegio público, con un profesor de teatro, con sus recursos o sus limitaciones, y mis recursos y limitaciones de tener 18 y 19 años. Pero hay gente que hizo una carrera, hay gente que tiene herramientas interpretativas de dirección y de dramaturgia propias de haber estudiado en un conservatorio de teatro, que podemos explotar mucho más. Y se ve muchísimo la diferencia en lo que le puede llegar a costar aprender a improvisar a una persona con bagaje interpretativo a lo que le puede costar interpretar a una persona que tiene todo lo demás, que es la parte narrativa, discursiva, escénica de la improvisación. Entonces, personalmente, por ejemplo, mi tipo de interpretación es pequeñita. A mí mis personajes que interpreto, Más interpreto cerca de dentro de ti, este ¿no? lado. Lo interpreto dentro de el círculo más cercano a cómo los personajes que viven dentro de Feña se pueden comportar en determinadas situaciones. Porque no me siento cómodo explorando otro registro porque carezco de esas herramientas. Y de sostenerlo, porque hablando de long form, claro, sostén un personaje mucho, mucho Lo que es no quiere como, decir que uno pueda, de vuelta, trabajar recursos específicos, como decíamos antes, y en vez de tener que hacer esto, no, no, mi personaje tiene esta máscara la voy a defender de tal forma. Yo creo que si uno se mete lo suficiente en el personaje, sobre todo cuando tenemos tiempo, llega un punto en el cual hasta sus decisiones dramatúrgicas, narrativas, cambian. Porque como estamos tomando decisiones al mismo tiempo que las ejecutamos, puede que este personaje que creé y que me terminé creyendo y creando, empiece a tomar decisiones por mí. Entonces también nos lleva por otro lado. Sin embargo, hay otras personas que sí tienen los recursos y que pueden sostener, cambiar, romper y jugar. Creo que tiene que ver con ser muy sinceros con los recursos que tenemos y jugarlos. Lo mismo con lo corporal. Digo, yo trabajo con una persona que es muy diferente a mí en la forma de improvisar claro, que es cuando Diego. trabajas con El cual Diego, trabaja desde lo grande, desde lo gigante, porque tiene los recursos, tanto físicos como interpretativos, para hacerlo. Entonces yo me puedo centrar en otro tipo de cosas, en hacer ese contrapeso, y por eso funcionamos bien como dupla. Ahora, si me toca estar en el escenario con una persona que todavía tiene un registro más pequeño a nivel interpretativo que el mío, quizás me permita explorar estos otros registros. claro, Siempre desde lo que considero que puedo hacer. Obviamente que a veces me puedo arriesgar y pasarme de frenada y está bien. Pero bueno, creo estás que explorando, claro. exacto. Y depende de la confianza, depende de esa noche, depende de mis compañeros, depende de cuán valiente me sienta ese día. Pero creo que sí, parte de una carencia. Y esa carencia es real. Bueno, este tipo de recursos nos ayudan a ser más verosímiles o trabajar ambientes o situaciones en las cuales nos podemos sentir más cómodos.
Claro, yo aquí veo esta parte que es un poco la forma y el contenido, ¿no? Podemos explorar, y hay improvisadores que les gusta más explorar todas estas posibilidades, este espectro alejado de, digamos, de su yo habitual, y otros que están como más, lo que dices tú, más cerca de ese yo más habitual. Pero luego es verdad que dentro de esta idea del el contenido, a la hora de lo que estamos hablando antes también, del desarrollo de las historias, del cómo contamos las cosas, claro, al final es de vital importancia qué personajes habitan nuestras historias y nuestras improvisaciones, porque van a determinar muy mucho el desarrollo de las propias escenas y de las historias, porque un poco con esta idea de la perspectiva cómica de mi personaje, ¿no? La perspectiva del mundo. Si mi personaje es y conecto y es un tío avaro y reacciona al mundo desde ahí y soy consecuente porque al final si en las interacciones que suceden yo mantengo esa verdad, mis compañeros también van a decir wow, qué maravilla, vamos a poner a este personaje en estas situaciones. Un poco lo que comentabas tú de, hostia, la dramaturgia es ver esto, es ver un personaje por todas las capas que podamos durante este ratito, y que muchas veces yo lo veo con los alumnos cuando trabajamos en este sentido, que a veces que se venden de repente y es como, no, tío, tu personaje, eso no, es como, no es que ese personaje reaccione de esa forma en esa situación, no, no, es como, has abandonado la verdad de tu personaje y es como, y es una lástima, tío, porque ahí es como, ahí estaba todo. Hay una frase que siempre los dramaturgos o los guionistas odian cuando los actores o actrices dicen, eso jamás lo diría a mi personaje. Pero si tú no creaste el personaje, lo escribí yo, en todo caso lo completamos y dependiendo del proceso habrá más o menos involucramiento por parte del intérprete. En nuestro caso sí es real. En nuestro caso es, si uno está creando su personaje, aunque sea co-creado, ¿quién mejor que uno para saber qué sí haría, diría y qué no? Pero es escucharse. Y de vuelta, como dice, refrenarse de reaccionar impulsivamente, que es donde aparecería el improvisador, y reflexionar desde el punto de vista del personaje. O incluso desde el dramaturgo, porque mi personaje diría esto, pero ¿sabes qué? Dramatúrgicamente no me conviene que lo diga. No me conviene O que lo te digo de esta enfades, forma. no me conviene que lo digas ahora y que me destrabes todo. Necesito que te confunda, necesito que hagas lo contrario, necesito que lo pienses y no lo digas, necesito que si lo utilices, que lo digas pero a través de un subtexto. Entonces, hay una esquizofrenia total en nuestros cerebros en los cuales tenemos este famoso trío de director, dramaturgo, escritor, actor, al cual le sumamos el a veces adaptador, ¿no? Esto que te digo. Además, ya escribí una novela, se la pasé al adaptador, el adaptador se la da al dramaturgo, que a veces no es la misma persona, el dramaturgo se la presenta al director y el director le dice al actor cómo quiere que la haga y el actor lo tiene que hacer. Hay muy pocas posibilidades de que eso salga bien. Si es difícil hacerlo con diferentes personas, imagínate si eso sucede dentro de una misma cabeza. Y si encima sucede en vivo. Partir de la base de que lo que hacemos está destinado al fracaso, nos va a permitir celebrar nuestras victorias. Qué bonito. Pues sí, sí. Continuamos avanzando. Me voy a saltar metacognición y crecimiento continuo porque creo que es un área en la que estamos precisamente inmersos en toda esta conversación. Vamos, otra área, digamos, que he cristalizado, que digamos creo que es importante, es la ética escena y la ética escénica y el contexto social. Que yo sé que tú precisamente tienes un módulo de toda impro es política. Uh -huh. No lo conozco bien, pero veo que por ahí conecta de alguna forma con tu visión de la impro, un poco más allá. Y al final aquí, mira, volvemos un poco al concepto que has tomado antes de responsabilidad, porque es verdad que en el momento también que estamos en un escenario, que estamos ¿no? Atendiendo las miradas de mucha gente, incluso diseñando shows y demás, aparece cierta responsabilidad de qué hacemos con las historias que estamos contando. Y es verdad que la impro tenemos un punto que yo detecto mucho, que es el de usamos el cliché y el estereotipo como punto de partida porque claro, es un nodo de información muy potente y muy rápido, y muchas veces ¿qué hacemos con esos? Para mí, si nos quedamos en el cliché y el estereotipo para una representación superficial, vacía, incluso en la que nos podemos estar riendo de eso, me parece tan pobre a nivel de historia y de dramaturgia que es como, tío, no, aquí hay un punto de partida en el que crear algo más, o al final lo que comentas tú de la responsabilidad. Y aquí entran muchos, incluso a nivel de compañía, cosas filosóficas como temas de género, temas de no sé qué, que bueno, que cada uno puede tener su perspectiva. ¿Qué opinión te merece un poco todo? Sí, últimamente he estado desarrollando esta idea como a modo de taller que un poco incluye todo lo que creo
que está bueno tocar dentro de del arte en general y en mi caso en particular del arte escénico improvisado, que son diferentes módulos que trabajan diferentes partes. Pero sobre todo otra vez desde estas dos miradas, de la forma y del contenido. Si a nivel formal la impro tiene esa posibilidad de co-creación, es inherentemente política. Sus primos, imaginemos que la impro es un chaval de 25 o 35 años que vota más azul que rojo, tampoco es un fascista denotado, pero es muy conservador. La impro es un hombre blanco, heterosexual, conservador. Pero en las reuniones de primos se encuentra con sus primos rojos y anarquistas, que son el teatro espontáneo, el teatro del oprimido, que toman los mismos elementos de participación y en vez de hacer un espectáculo al respecto, lo usa como semilla para la creación propia. Entonces, partiendo de la base que la impro es de centro derecha y que no se quiere mojar, tanto en forma como en contenido, es muy convencional. Entonces, al no pensar en por qué estoy contando esta historia, replica narrativas establecidas y copia y pega sin cuestionar. Y eso es el caldo de cultivo ideal para mantener lo convencional y lo conservador. Y en la época en la que estamos, en toda época, pero en la época en la que estamos, que es en la cual estamos inmersos, en la cual podemos ser agentes de cambio, es fundamental preguntarse si esto que estoy haciendo lo hago por que siempre fue así y es la forma en que se hace, o lo estoy decidiendo. Y si estás decidiendo tener una narrativa y una forma convencional y conservadora, fantástico. Eres consciente y te interesa perpetuarlo. ¿No te gusta y quieres cambiarlo? Bueno, chico, haz algo. Y ese hacer algo va de vuelta desde la forma a dejar de repetir formatos que funcionan porque funcionan, a cuestionarse de vuelta la co-creación, la participación del público. ¿Quién tiene más peso en esa co-creación? Público o intérpretes. Y dentro de tu elenco, ¿cuáles son las voces que siempre mandan y cuáles son las voces menos representadas? Tanto en la conformación de tu compañía, que ya de por sí tiene sus dinámicas de poder establecidas, como la apertura. ¿Quién forma parte de tu compañía? ¿Cómo se decidió de quién está en tu compañía? Todas esas dinámicas internas que luego se reflejan en el contenido. ¿De qué tratan tus historias? De vuelta. ¿Qué representación haces de la sociedad, de los personajes? Como dices tú, los clichés son la clave para que algo que podría llegar a tener cierto peso de crítica social se transforme en algo burdo, como, para poner el ejemplo más actual, que es Torrente. ¿No? Uno podría tomar esa misma narrativa, ese mismo tipo de personaje, y tomarlo como una crítica a la extrema derecha, pero está ejecutado de una forma que termina siendo una defensa y que la gente va al cine a ver la película y se va todavía más facha de lo que entró. Entonces, en la impro hay, de vuelta, no está tan escorada a la derecha, no es fascista, pero es de centro funcional. Acá no venimos a cuestionar nada, acá venimos a divertirnos, acá venimos a pasarlo bien, y mientras más simple sea la narrativa, mejor para mi público que también viene a hacer la sobremesa. Entonces, uno tiene dos opciones: o se calza la boina y baja del monte y hace un espectáculo abiertamente político en el cual van a venir los mismos rojos de siempre, o, que es lo que yo planteo desde toda impro política, ¿qué pasa si en cada escena o en alguna escena o en algún momento o un personaje es el que transparenta tu ideología política social? ¿Qué pasa? Vas a ver un show de sobremesa y te vas con una deconstrucción, ¿no? Porque en una escena empatizaste con un personaje, con una situación, te diste cuenta, pará, yo soy eso, no soy el fondo buitre. Yo soy este trabajador, esta trabajadora, no soy el dueño de la empresa. Yo soy esta persona migrante, o podría ser esta persona migrante si no viviera en el país en el que nací y tuviera que emigrar. Todo ese tipo, yo soy esta persona que no es un hombre blanco heterosexual de mediana edad que siempre habla. Creo que poner esas cosas sobre la mesa después es cuestión del público. Volver, no volver, decir, no, estos rojos que me quieren aleccionar no vuelvo más, o, hostia,
mira, a lo mejor la próxima voto distinto. Exacto, y que exista una reflexión y luego me gusta mucho porque es un área en la que veo que yo mismo tengo mucho por explorar, que conocer y me está encantando un poco todas las perspectivas, de repente ventanitas que se han abierto y es verdad que también detecto un poco, nosotros en uno de los shows que tenemos, que es Rubik, pedimos al público qué tema quieren que exploremos, pero un tema, digamos, digamos, un poco que nos presiona y nos empuja a mojarnos hacia un poco, hacia alguna dirección. Y es verdad que eso nos obliga, al final lo que yo al final digo, que el humor siempre va a estar, siempre va a acompañar, pero nos destila de alguna forma a intentar llegar a algún tipo de tesis, al menos de la obra, que lo descubrimos también a través de la obra. Pero es verdad que, bueno, un poco lo que dices tú, es una decisión que en el grado que nosotros vemos que es cómodo para nuestro show, para no sé qué, pero es muy interesante, exacto, tener esta visión y de poder jugar también a voluntad y de toma de decisiones y de responsabilidad con el punto en el que estamos. Entonces me parece fascinante. Y a fin de cuentas es por qué nos subimos al escenario, ¿no? Me subo al escenario porque me gusta este cariño al ego que es que me miren y que me aplaudan, que se rían conmigo. Me subo al escenario porque es inevitable, porque tengo esta necesidad, esta pulsión de compartir algo, necesito un escenario para contarle al mundo qué es lo que pienso. Me subo al escenario para hacerme millonario, puede ser súper válido, equivocado, pero válido al fin. O puede ser la conjunción de todas, porque no es que es un mitin político completamente vacío de ego. No, no, claramente yo también me subo al escenario para todo lo anterior, incluso para hacerme millonario y poder repartir los recursos entre los trabajadores y trabajadoras. Creo que es ser de vuelta, vuelve todo a lo mismo, a ser sincero. Este soy yo. Y si voy a escribir, ¿por qué voy a escribir historias de otras personas? Escribir de cosas que me interesan. Y a mí lo que me interesa es el mundo en el que vivo. Siempre fue así y siempre me preocupé. Entonces, también ser inteligentes para ser eficaces y saber cuándo puedo aprovechar la oportunidad de, ahora que tengo tu atención, ya es demasiado tarde, ya estás adentro, mira, abre el sobrecito que te dejé ahí abajo y ya estás adentro. ¿No? Y ahí es donde la fábula, la sátira, la farsa funciona muy bien, porque no es tan evidente. ¿No? Yo de repente hago esta segunda lectura y es como, claro, yo soy este personaje, yo pensé que era este otro. No, amigo, es este. Pero Claro, y la intentar no profundidad, aleccionar. sí. Pero y también la vulnerabilidad o nuestra propia capacidad, que a mí es algo, volvemos un poco al punto de la improvisación como una oportunidad para nosotros de desarrollarnos, precisamente que también es esta, que nosotros descubrimos cosas practicando la improvisación. Me puedo dar cuenta de sesgos míos, de preferencias, de repente verdades de otro. Es que no sé, es como un entorno muy guay para nuestro propio crecimiento, que al final lo que dices tú no es tan solo aleccionador para el público, sino para nuestras propias dinámicas internas, tanto individuales como de compañía, y es como bastante potente. Que guay. Pues voy a aprovechar un poco, porque creo que se me hila muy bien con ya el último área, que es la creación artística y el diseño de shows. Al final la idea de en este punto en el que ya estamos un poco con ganas de crear, un poco lo que has dicho un poco antes también, de ¿no? crear una compañía, crear un show, diseñar el show de ciertas maneras que a ti te gustan, con lo que estabas diciendo tú, todo el espectro que hay. Sabemos que existen shows de improjuegos clásicos y que funcionan de puta madre, no sé qué. Hay otros shows que son más experimentales, otros shows que intentan estar un poco en un lugar en medio, que por ejemplo nosotros con la Super Jam, el diseño del show lo que tenemos es una primera parte de juegos que invitamos al público a que se suba. Ahí nosotros jugamos mucho con gente que no ha subido nunca al escenario, eh, tengan este vértigo, esta tensión que comentábamos antes, ¿no? Y de repente se suben o no se suben, a lo mejor otro día prueban. También el cuidarnos entre todos, porque nosotros la función que tenemos en ese momento es que la gente se lo pase de puta madre, que se sienta súper cuidada y que haya una energía con el público que esté muy guay, ¿no? Y luego tenemos una segunda parte del show en la que hacemos ya una cosa totalmente experimental, nosotros solos, de long form, en el que para mí es un poco la idea, ¿no? El público se va
habiendo visto todo un espectro de las posibilidades de la improvisación que no les deja indiferente, que es muy difícil, porque, y es un poco lo que busco, que se vayan diciendo, me cago en la leche, qué movida esto, ¿sabes? Y creo que habitualmente lo conseguimos, luego habrá que verlo. Pero bueno, y el último punto, conseguir, ¿no?, hacer esta organización y producción de una compañía que sea de alguna forma viable, porque ya sabemos que, que a nivel de shows, o al menos es mi experiencia, es muy difícil hacer con lo que tenemos que sea rentable. Sí que nos permite retroalimentar otras fórmulas y otras cosas para que nos generen otras oportunidades. Pero bueno, un poco en esta ya última área de diseño y de... Es que es la parte menos divertida. Aunque lo hagamos, siempre es lindo tener un teatro lleno. Y ahí es donde, si hace un rato hablaba de la carencia de herramientas interpretativas de la gran mayoría de los actores y actrices que improvisan, vuelvo a hablar sin datos, pero con total seguridad, la falta de herramientas empresariales, fiscales, de comunicación, organizativas que tenemos, o si no es falta, es falta de interés. Nadie quiere hacer el trabajo de producción, ¿no? Por eso en cuanto alguien se encarga de la producción, muy lentamente va desapareciendo del escenario, se arrepiente totalmente de esa decisión. O cuando encontramos a alguien que se dedica a eso, no lo queremos soltar. Pero no creo que sea algo específico, particular de la improvisación. Las artes escénicas en general, en casi todo el mundo y en lugares específicos, como en este caso estamos hablando de España, no es la panacea, ni mucho menos, y la mayoría de las compañías independientes luchan por conseguir espacios, que la gente se entere y que luego que a la gente le guste, ¿no? Porque uno a veces confía mucho en su producto y dice, sí, yo lo que necesito es que la gente se entere y que me venga a ver, porque aparte de la impro puedes venir todas las veces que quieras. Fantástico, esa es una ventaja que tenemos, pero no hay que descuidar que puede que no esté tan bueno lo que hacemos como para que valga la pena. A nosotros nos gusta, claro que nos gusta, pero ¿a quién más les gusta? Antes hablabas del público de impro. ¿Para quién improvisamos? ¿Para nuestros compañeros de profesión? El teatro en general. Uno cuando va al teatro se encuentra con la misma gente. Obviamente que hay un público más masivo y hay un público más grande y estamos hablando de millones de personas, pero aún así cuando uno ve las estadísticas y ahora sí con datos que se publican desde el Ministerio de Cultura, el porcentaje de gente que consume artes escénicas no es tan grande y si encima ese porcentaje es un poco engañoso porque no podemos meter en la misma caja a la Gran Vía de Madrid con el Rey León o los musicales, que es como decir, entre el Real Madrid y yo tenemos 15 Champions, eso me toca 7 Champions y media para mí, o como dicen, no, nos ahorramos tantos millones de IRPF, no, se lo ahorran los millonarios, no yo. Esto es lo mismo, es esta gente que va al teatro no se reparte de forma equitativa entre todos los espacios culturales. Y mientras más independiente, más nicho es nuestro público. Y de vuelta, tenemos dos opciones. O aceptar que ese es nuestro público y hacer toda nuestra comunicación para ese público con sus círculos cercanos, o hacer un trabajo de marketing que otras compañías han hecho, que son las que generaron el éxito comercial, que son los referentes en España, por ejemplo, en el caso de Jamming en Madrid o Corta el Cable Rojo, o en el caso de Barcelona con Planeta Impro, que claramente invirtieron tiempo, conocimiento, experiencia y dinero en ir a por ese público. ¿Qué pasa? Ese público no es público de impro. Ese público no va a ver impro show, no va a ver jamming y luego a ver qué más hay de impro. No, es un público de comedia o incluso hasta específico de, no, yo voy a ver este show. Y eso es para aplaudir a las personas que diseñaron esa estrategia de marketing que es muy específica. ¿Qué nos queda a nosotros, los que tenemos menos recursos o no nos interesa ese público? Bueno, quizás validar el público que tenemos, encontrar ese nicho y profesionalizarse. Y luego está la típica decisión o dicotomía de que si me voy para algo más teatral, pierdo el público de la comedia, ¿no? Y si hago algo solo de juego, el público de teatro no va a ver nada porque no le interesa. Y son decisiones. Y saber que es una manta corta, o te tapa la cabeza, te tapa los pies, pero algo vas a perder. Y confiar en que en realidad, ¿para qué lo haces? Mientras lo puedas seguir haciendo, hazlo. Claro, me gusta un poco creo yo que hago un poco caballo de Troya con la Super Jam, un poco Claro. es esta idea de vendo una cosa pero luego meto lo mío también, que es lo que me mola, o sea, hemos encontrado así una fórmula
que ahora creo que nos está funcionando, pero es muy, muy interesante, claro, lo que comentas. Exactamente, yo he visto compañías muy, muy, muy buenas haciendo un producto de la hostia a un nivel, claro, como por improvisador, y luego quejándose a veces de es como es el mejor espectáculo de impro que hay de la ciudad. A lo mejor probablemente lo era, pero no conecta de alguna forma a nivel comercial o de marketing o de tal y no sobrevive. Entonces es verdad que ahí hay una especie de distancias Y creo que tiene que entre... ver con el diseño del público, porque hay público para todo, realmente hay público para todo. Quienes tenemos la posibilidad de vivir en grandes ciudades, como en el caso de Madrid y Barcelona, público hay. Tu trabajo es llegar a ese público y darle algo que está bien y que valga la pena ir, repetir y recomendar. Eh, si yo viviera en un pueblo pequeño, es menos público claramente que está disponible, también son menos las propuestas. Entonces, a veces pasa que en ciudades más pequeñas hay compañías que son exitosas muy rápidamente porque tampoco es que tienen muchas más opciones de cultura a la mano y, hey, está bien hecho, funciona, llegas al público de una manera más concreta. En el caso de nuestros casos particulares, de ciudades como Barcelona o Madrid, la segmentación del público es fundamental, porque tienes que no solo diferenciarte de todos los demás, sino que esa información le llegue al público que tú consideras que es tu público y que le puede llegar a gustar lo que hace. Y que luego le guste, no porque uno puede hacer toda la segmentación y luego, no, chicos, no me gusta esto, no vengo, o incluso digo, no, no vayan. Pero Y si partiendo de no la lo base vais que a uno hacer... confía en lo que hace, creo que la clave está en cómo hago para que el público que sé que le va a gustar venga y lo vea y le guste. Y lo digo sin saberlo, Esto, porque a mí también me pasa. esto es algo que hablamos nosotros en nuestra compañía, que al final es este punto en el que ya no solo tienes que ser bueno de puta madre en tu show, sino que tienes que difundirlo. O sea, que cara hacia afuera la comunicación lo parezca, lo transmita. Y es verdad que de repente son dos juegos, ¿no? Y con esta cosa también de las redes sociales y un poco conectado a lo que dices tú de a ver quién dedica ese tiempo cuando no hay recursos. Y si quiero sumarme a ese juego, ¿no? Porque a fin de cuentas pareciera que las normas dictaminadas por el mercado son, bueno, es que tienes que hacer reels graciosos, divertidos, subtitulados con esta música y la tienes que publicar a las 3 de la tarde, que es cuando tu público está conectado, y terminamos presos de una creación artística, además de generar contenido, cuando es tiempo que podríamos estar invirtiendo también en otras cosas. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con eso, de utilizar las herramientas que tenemos, de entender cómo funciona el mercado y tomar la decisión de hacerlo. Porque digo, yo te lo estoy diciendo, lo sé, pero no lo hago, no tengo el tiempo o no tengo las ganas o no tengo la estructura o no tengo el dinero para invertirlo, siempre hay una excusa. Ahora, si quieres hacerlo, te subes a ese carro y juegas con las reglas del mercado. Bienvenido y muy probablemente funcione, pero hay que Es lo invertir. que dices, si quieres lo haces, porque al final, dentro de las prioridades, si es lo que más quieres, lo haces, pero es verdad que dan lugares. Yo a nivel personal es verdad que desde la Casa de la Impro, que es una plataforma que ya son bastantes años y demás, con los recursos que tengo, lo buenamente que puedo, he ido haciendo y es verdad que vas probando y detectando cosas, pero es una tarea bastante titánica a veces, sobre todo lo que dices tú, al nivel que estamos, y saber un poco al menos con lo que tienes dónde golpear para que al menos funcione la cosa, que es un poco en el punto yo creo que yo actualmente también estoy y que es eso de decir, bueno, dentro de lo que cabe y conectado con lo que estás comentando tú de qué es lo que realmente quieres tú como creador de una u otra manera. Y entonces un poco para ir finalizando, me ha flipado y es que estaríamos metidos aquí en todas las áreas que luego es un poco el trabajo que quiero hacer. Luego ya te preguntaré también por a lo mejor improvisadores que crees que me pueden aportar una visión interesante de cada área, así a lo mejor me haces un equipo de campeones. Tengo ya algunos improvisadores, pero bueno, es un poco la idea que quiero, porque ya solo con la conversación contigo, a nivel así superficial, pum, 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 me vienen un montón de nuevas ventanitas, nuevos conceptos y nuevas cositas. Es un poco lo que me apetece hacer con el resto de improvisadores. Un poco ahora sí, para finalizar, un poco tu visión, hacia dónde crees que va la disciplina de improvisación, incluso conectado un poco con el mundo que viene, el mundo IA también, o sea, que yo creo que va a haber un cambio de paradigma bastante grande y en mi opinión
un poco conectado con esta visión que tengo yo también de desarrollo personal de la improvisación, ¿no? De lo que nos da, lo que nos regala. eh, pues un poco en este sentido. ¿Cuál es el futuro que tú ves de la improvisación? Lo que nos regala y un poco vinculado también con este mundo en el que nos vamos a tener que ir adaptando cada vez más rápido. Eh, en general, soy una persona que lucha todo el tiempo entre su pesimismo crónico y su optimismo forzado, prácticamente. Quiero, quiero creer que hay un buen futuro, aunque el mundo se empecine en darme pruebas de lo contrario. Yo creo que la improvisación va fluctuando a lo largo de la historia muchísimo, tanto en éxito comercial como en desarrollo teórico y artístico. Creo que post pandemia hubo replanteamientos teóricos interesantes, forzados, porque de repente nos encerraron y tuvimos que ponernos a pensar en vez de hacer. Y creo que ahora está, y depende muchísimo de los diferentes círculos, ¿eh? Estamos hablando de, en este caso, por ejemplo, en España, creo que está en una etapa latente. Creo que pueden llegar a suceder cosas interesantes, pero no están sucediendo ahora. ¿A qué me refiero con esto? Hay un momento de estanflación. Está ahí y parece que, pero no termina de. O se vuelven a replicar los modelos que se vienen replicando a lo largo de la historia. Hay un par de compañías exitosas a nivel comercial, hay alguna que otra que a nivel artístico tiene un poco más de reconocimiento. No existe la clase media, y existe la clase trabajadora picapiedra que estamos ahí buscando, peleando por el mismo público entre 10 personas. Creo que si no se hace algo al respecto, esta inflación se puede extender y podemos llegar incluso a una deflación, hablando en términos económicos. Y lo que, de vuelta, mi pesimista me dice no va a suceder y mi optimista me dice hay que hacer algo para que suceda, es mayor colaboración. Y que en esta sinceridad que decíamos es, creo que hay en esta clase trabajadora de la impro un montón de competencia, vamos a seguir con términos económicos laborales, hay competencia desleal en el sentido de que el poco público que hay encima se distribuye en un montón de sitios y no todos se dedican profesionalmente a esto, y esto hablo tanto a nivel espectáculo como a nivel clases, que se dio mucho también durante la pandemia, donde gente que no dependía de sus ingresos como docente de teatro siguió dando clases online, aunque tenía su futuro asegurado porque seguía cobrando su sueldo como ingeniero, no se tuvo en cuenta a las personas que dependíamos exclusivamente de esos ingresos. Y creo que me gustaría mucho que haya, de vuelta, mayor respeto por el sector y que nos centremos en mejorar nuestras condiciones laborales, autoimpuestas la mayoría de las veces. Entonces, mi parte optimista, que la parte que también baja del monte con el rifle en el hombro a hacer la revolución, tiene que ver con generar mayor conciencia sindical y marcar la diferencia entre lo profesional y lo amateur, y marcar la diferencia entre lo que está hecho, bien hecho, y lo que está, bueno, lo hago. Entonces creo que puede haber un cambio si nos miramos un poco más hacia adentro y nos organizamos mejor, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Después, lo demás creo son situaciones muy análogas a lo que viene sucediendo año tras año, que es la cantidad de gente que se apunta a clases, o la cantidad de gente que va al teatro, o el desarrollo profesional de la improvisación. No veo cambios muy bruscos a futuro. Ojalá me equivoque, y ojalá en algún momento se viralice un poco más este trabajo y que la gente se entusiasme más por lo que hacemos, y nosotros mejorar lo que hacemos para generar mayor entusiasmo. Qué guay, qué bonito. Ya terminé con un bajón terrible. No, pero hay una puerta de esperanza ahí porque es verdad, volvemos un poco a lo mismo de cierta responsabilidad en el todo, que mira, es algo que no me esperaba que me fuera a encontrar en esta entrevista y que me gusta mucho porque conecta con nosotros mismos y con cada uno en nuestra relación con, al final, ya no solo la impro, sino con lo que creamos, ¿no? Y con las decisiones que tomamos, y es muy guay. Es verdad que al final, en nuestro caso, hemos decidido surfear estas olas de la improvisación más allá del propio hecho de subirnos un ratito a un escenario y hacer el chorras, sino, ostras, de explorar sus posibilidades, sus capacidades y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pues Feña, te quiero dar muchísimas gracias por haber compartido este ratito, por haber explorado tantas áreas.
Me quedo con un montón de ideas y un montón de cosas que espero que vayan eclosionando también en mí. Y de nada, de desearte mucha suerte, que nos veamos pronto y seguir creando comunidad. Gracias por la invitación, gracias por crear y compartir este tipo de recursos que ayudan a ese desarrollo. Y lo dicho off the record, Status está para difundir este tipo de trabajos, así que hablemos acerca de cómo hacer que este trabajo que has hecho le llegue también a más gente.